Les enviamos un cordial saludo y agradecemos su apoyo y preguntas. Últimamente nos han realizado bastantes y por ello hemos decidido crear este espacio en el cual vamos a compartir temas de su interés. Esperamos que sea de su agrado, que comenten las preguntas que tengan con respecto al tema y también del mismo modo pues nos ayuden retroalimentando en este espacio. También esperamos que nos puedan apoyar compartiendo y también nos mencionen qué otros temas les gustaría conocer o reforzar. También les recordamos que pues para Química EH siempre es un placer ser parte de su aprendizaje. Como primer tema, para abrir esta sección hablaremos un poco sobre lo que son los métodos analíticos. Comentaremos un poquito qué son, cómo son, cuáles son los procesos, cuáles son los métodos. Iremos de los conceptos más básicos hasta los más técnicos. Como cualquier otro tema, los métodos analíticos se van a dividir en diferentes subtemas. Vamos a hablar sobre los principios analíticos, cómo realizar reportes. Vamos a empezar a enlazar lo que son equilibrio químico, análisis cuantitativo y análisis cualitativo, con la finalidad de poder entender mejor lo que son los métodos, cuáles son sus áreas, cuáles son pues las partes más esenciales de este tema. En este primer video nos enfocaremos al subtema número 1, que son principios analíticos, y posteriormente pueden buscar en la página, en nuestro canal de YouTube, lo que son los demás subtemas. Y bueno, empezamos con principios analíticos. Para esto hay que entender un poquito más sobre lo que es la química analítica. Entonces, para este primer punto, la química analítica nos va a proporcionar los fundamentos de las técnicas gravimétricas, volumétricas y técnicas instrumentales, que son una base para establecer los criterios de la selección de métodos analíticos. Estos se van a requerir pues, para la identificación y cuantificación de ciertos compuestos. De entrada, pues la química analítica y sus métodos tienen una clasificación. Esta clasificación está aunada dependiendo de la finalidad y la técnica. Dentro de la finalidad, su clasificación son los análisis cualitativos que nos van a ayudar a identificar los elementos, iones, compuestos que se encuentren en una muestra, mientras que los análisis cuantitativos nos van a ayudar a determinar qué cantidad de elementos están presentes en esta misma muestra. Dentro de la clasificación también está lo que es, o bueno, de esta categoría está el análisis estructural. Dentro de la categoría de la técnica, pues están los análisis clásicos, los métodos de separación y los métodos instrumentales. Para realizar un análisis químico es necesario definir ciertos pasos o dividirlo en ciertas etapas. Esto se va a basar en clasificar los puntos que nos van a ayudar a realizar un buen análisis químico. El primero es definir el problema. Aquí es cuando empezamos a determinar factores para obtener una muestra. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? ¿Qué es lo que vamos a resolver? El porqué de realizar este análisis químico. Posteriormente vamos a seleccionar un método. Aquí es necesario comprender la selectividad necesaria que tiene que haber en este análisis, los intervalos que debe de haber entre las muestras, entre los resultados, la exactitud y algo primordial es el costo que va a tener realizar este análisis y qué métodos, o sea, qué métodos existen y cuáles son los costos de cada uno y, por ejemplo, qué tan eficiente es realizar uno de otro y la comparación de costos. Posteriormente hay que obtener una muestra representativa y esta nos va a ayudar a determinar estadísticas y errores en el muestreo y también dependerá mucho del tamaño de esta muestra. En la siguiente etapa empieza la parte realmente del análisis, que es preparar esta muestra. Esta muestra se va a preparar dependiendo de su estado y las condiciones.
si la tenemos que disolver, si la tenemos que incinerar, si se tiene que digerir, qué es lo que tenemos que hacer con esa muestra representativa que se tomó para que el análisis pueda fluir. El quinto paso será llevar a cabo todas las separaciones químicas necesarias. En este caso pueden ser destilaciones, precipitaciones, extracciones de fase, etc. Por ejemplo, cuando nosotros queremos, un ejemplo muy sencillo, lo que es extracción de esencias, entonces pues empezamos a hacer arrastres de vapor, empezamos a hacer una que otra decantación por ahí, con la finalidad de obtener aceites esenciales. Posteriormente, la realización de una medición. Aquí se pueden hacer calibraciones, réplicas, validaciones para poder saber cuál es realmente el rango o el dato correcto de nuestro análisis químico. Finalmente, empezamos con lo que es calcular resultados y preparar un informe. En este apartado hay que realizar un análisis estadístico para dar a conocer los resultados con información de limitaciones y exactitud. Un reporte realmente nos va a servir para poder comprender el por qué, el cuál y el cómo de nuestro proceso y de nuestro método de análisis químico. Nos vamos a poder guiar en entender los resultados de manera numérica, pero del mismo modo también nos tiene que ayudar a entender de manera teórica práctica el porqué del método que se seleccionó, cómo se hizo, por qué se hizo. Entonces, realmente un informe nos va a apoyar a entender el porqué y el cómo de nuestro análisis químico. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vimos es que el método de análisis va a ser un muestreo, una conversión de analita, una medición y más que nada lo más importante, el cálculo e interpretación. Comprendido esto, también es necesario conocer lo que son formas físicas y químicas de expresar ciertos valores para pues realizar un informe correcto. En este caso, para poder entender esas formas de expresar concentración y preparación de soluciones, hay que conocer un poquito más a fondo ciertos temas o ciertos conceptos. En este caso, la química analítica va a tratar de medición de sólidos y su concentración en las soluciones. A partir de esto se pueden calcular masas y todos estos cálculos se van a precisar del conocimiento de la estequiometría, donde la estequiometría trata de las relaciones en las que reaccionan los reactivos. Del mismo modo, existen ciertos conceptos un poco más particulares y más específicos en cuanto a las unidades físicas y químicas. Primeramente podemos hablar de lo que es el peso atómico, que va a ser el número específico de átomos de algún elemento. El peso molar es la masa de una molécula de una sustancia. Posteriormente, para un informe también es a veces muy común utilizar el peso molecular en gramos, que se va a definir como la suma de pesos atómicos de los átomos que forman pues un compuesto. Y finalmente podemos hablar de lo que es el peso fórmula en gramos. Es una descripción más exacta para sustancias que no existen como una molécula, sino como un compuesto iónico. Hay ciertas expresiones que creo que la mayoría ya estamos un poco más relacionados con ellos y son tres muy importantes, que es la molaridad, expresada como una M mayúscula, que son las relaciones volumétricas en las que reaccionan soluciones de diferentes sustancias. Asimismo, una solución se expresa como moles por litro. Posteriormente se encuentra la normalidad, representada con una N mayúscula, y es una solución 1 normal que contiene un equivalente por litro. Un equivalente representa la masa material que da un número de Avogadro de unidades reaccionantes. Y la molalidad, que está expresada con una M minúscula, es una solución 1 molal que contiene un mol por 1000 gramos de disolvente. Entonces,
También cabe mencionar que la molaridad no va a cambiar con la temperatura, es una expresión que no se va a ver afectada por los cambios de temperatura, como podrían verse la molaridad y la normalidad. Con ese último subtema cerramos este apartado sobre principios analíticos. De este modo también les dejamos aquí referencias en las cuales ustedes pueden basarse para resolver algún ejercicio, pueden dar veracidad a más información, pueden investigar un poquito más a fondo sobre este apartado. Esperamos que sean de utilidad para todos ustedes. Las dejamos un ratito en pantalla para que ustedes puedan darle un mejor visto a esta información. Y del mismo modo, pues les agradecemos a todos ustedes el apoyo, el tiempo que le han dedicado a este video. Esperamos que haya sido de su agrado. Concluimos y agradecemos su atención. Esperamos que pues inviten a sus amigos, a conocidos, a seguir nuestras plataformas y redes sociales, donde van a poder encontrar más información relevante, ofertas, blogs interesantes. Pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, aquí en YouTube, en LinkedIn, para encontrar más información dentro de Química EH. Y pues nada, nuevamente recordarles que es un placer siempre apoyarlos y ayudarlos a conocer más sobre temas de importancia dentro de la ingeniería química. Y pues nada, por parte de Química EH es todo, hasta el siguiente video.